Buenas tardes. Entonces ahora vamos a ver la solución del taller de productos notables. Entonces en la primera parte de la actividad tenemos cómo encontrar algunas áreas. Acuérdese que cuando nosotros hablamos en términos generales, que la longitud mide A o que la longitud mide B, entonces no tenemos que multiplicar números, sino solamente tenemos que multiplicar las letras. Y también recordemos que las áreas de estas figuras planas, como la del rectángulo o como la del cuadrado, es la multiplicación de sus lados. Entonces, si vamos a encontrar el área de este rectángulo, sería la base, que es A, por la altura, que es B. Entonces, ¿a qué sería igual el área? A base por altura. Aquí en este cuadradito tendríamos que multiplicar los lados, entonces quedaría lado por lado, igual al lado al cuadrado. ¿A qué es igual el área de este cuadrado? Sería igual a A por A, que es igual a A al cuadrado. Lo mismo sucede en este cuadrado. El lado es B, entonces el área del cuadrado sería B por B, que lo escribimos aquí, B por B igual a B cuadrado. Y después sería el área de este otro rectángulo, que es B por A, que es lo mismo que yo tener A por B. Bueno, después de hallar estas áreas me dicen que las sume todas. Entonces las vamos a sumar y las vamos a escribir en orden. Acuérdese que debemos de conservar un orden alfabético. Entonces empezamos A al cuadrado más 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque acá tenemos un área que vale AB y aquí otra área que vale AB. Entonces, una y una son 2. Entonces aquí colocamos 2 veces A por B. Más la B cuadrado que corresponde al área del cuadrado. B cuadrado. Bueno, ¿qué nombre recibe este producto notable? Este producto notable es la suma de un binomio elevado al cuadrado. Un binomio porque tenemos solamente dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? A y B. Bueno, entonces aquí nos dicen en la otra actividad que completemos los cuadritos que están sin los números que hacen falta. Entonces acá, según esta formulita, aquí ya no tenemos A y B, sino que aquí tenemos a X y a Y. Entonces X más Y es un binomio, tiene sus dos términos, el término de X y el término de Y está elevado al cuadrado. Entonces sería igual al cuadrado del primer término, que es X. Entonces nos queda X a la 2, más 2 veces, que es este 2 veces el producto de los dos términos. Entonces el producto de X por Y, más el cuadrado del segundo término, que es la Y. Entonces sería Y cuadrado. Entonces los numeritos que hacen falta en los cuadrados es el número 2, lo que hacía falta en los cuadrados. Y así obtenemos la fórmula del binomio. Lo mismo acá en este caso. Acá ya no tenemos ni A, ni B, ni X, ni Y, sino que aquí ya nos cambian la variable y tenemos M y N. Entonces es un binomio, primer término, segundo término. Está elevado al cuadrado, entonces es igual al primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo, primer término multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Bueno, esta es la fórmula que generalmente después de uno repetirla tanto, ahí se la va aprendiendo. Ahora, en esta otra actividad nos están diciendo que encontremos una fracción equivalente acá a esta. Entonces recordemos que esta es una diferencia de dos términos elevados al cuadrado, o sea, la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. La diferencia es, aquí la representamos con este menos, y es esta misma fórmula, pero acá en vez del más, pues lógicamente es menos porque estamos haciendo una resta. Entonces sería el primer término al cuadrado. Entonces tenemos que buscar en todos donde tiene X al cuadrado. Listo. Luego 2 veces el primer término por el segundo.
Esta no nos sirve porque aquí tendría un 1. Aquí no nos sirve porque no está expandida. Y acá sería 2 veces el primer término por el segundo. El primer término tiene acá un 1. Lo multiplico por el segundo, sería 1. Y como está 2 veces, sería menos 2x. Más el segundo término elevado al cuadrado. Pero el segundo término es 1. Y 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces la respuesta correcta, la que se aproxima a la expansión de este binomio, sería, de esta diferencia de binomios, sería x al cuadrado menos 2x más 1. Bueno, por lo tanto estamos señalando. Les recuerdo que estamos señalando todas estas respuestas de la actividad para cuando ustedes la estén corrigiendo. Acá las estoy señalando con letra de color verde, para que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, la otra propiedad, que aquí no es 3, aquí no es 1, sino 4. Aprovecho para corregir de una vez. Es aplicar las fórmulas según lo que nos dan acá, según estas expresiones. Entonces aquí nos están diciendo que tenemos x más 2y al cuadrado, o sea que tenemos una suma de un binomio al cuadrado. Entonces la pregunta A es una suma de un binomio al cuadrado. La pregunta E también es una suma de un binomio al cuadrado. O sea que la A y la E las vamos a solucionar con estas fórmulas. Entonces dicen, el primer término es x y el segundo término es 2y. Entonces el primer término sería elevado al cuadrado, o sea que sería x lo elevo al cuadrado, más, voy reemplazando en esta fórmula 2, entonces este 2 lo coloco acá. El primer término lo multiplico por el segundo, entonces yo aquí escribo el primer término, que es x, lo multiplico por el segundo, que es 2y, más, y acá viene el segundo término elevado al cuadrado. Entonces aquí yo lo escribo 2y y lo elevo todo al cuadrado. Fíjense que acá se escribe entre paréntesis para indicar que también el número va elevado al cuadrado. Entonces aquí, como tengo número y tengo letra, los dos se elevan al cuadrado. Entonces en este pasito de aquí ya hacemos son las operaciones. X al cuadrado pasa como está. Acá se multiplican 2 por 2, 4. Y x por y queda aquí x por y. Y 2y lo elevo al cuadrado y me queda entonces 2 por 2, 4, y cuadrado. Y así yo completo el resultado. Bueno, ahora vamos a hacer de la misma manera el ejercicio E. Entonces aquí sería el primer término 2x. El segundo término 2y, y vuelvo y aplico esta misma fórmula. Sería el primer término lo elevo al cuadrado. Como tiene número lo escribo entre paréntesis para que no tener ningún inconveniente en elevar al cuadrado. Luego sigo más 2 veces el producto del primer término por el segundo término. Entonces aquí coloco 2 veces el producto del primer término, que es 2x, multiplicado por el producto del segundo término, que es 2y, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea 2y lo elevo al cuadrado. Acá en el otro paso procedo a hacer las operaciones. Entonces acá me queda 2 elevado a la 2, 4, y x a la 2 pasa x a la 2. Aquí multiplico estos números, me queda 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces aquí me queda 8x por y. Y acá me quedaría 4y cuadrado. Bueno, el segundo ejercicio, este de la parte B, es la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. O sea que aplico esta misma fórmula, pero con el primer signo pasa a ser negativo. Entonces me quedaría, el primer término es 3x. Entonces acá me quedaría 3x a la 2 menos. ¿Por qué menos? Porque estoy con un signo negativo acá.
porque estoy haciendo la diferencia. Bueno, 2 veces el primer término por el segundo, o sea que yo escribo 2 por x y después por y, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea y lo escribo al cuadrado. Acá en este paso hago las operaciones, entonces me queda 3 por 3, 9. No hace falta 9. 9x al cuadrado. Menos 2 por 3, 6. XY. Más y cuadrado. Y así sería la diferencia. Entonces ya hemos aplicado las dos fórmulas. La suma de un binomio al cuadrado y también la diferencia de un binomio al cuadrado. Bueno, otro caso que nosotros vimos también era el de la suma por la diferencia de dos números elevados al cuadrado, o a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, entonces aquí observamos este producto y acá vemos que tenemos 4x y acá 4x. Entonces lo escribo una vez, 4x. Y como está en este primer factor y en este segundo factor, quiere decir que está 2 veces, o sea que lo elevo al cuadrado. Menos, por fórmula siempre es menos. Hago lo mismo con el segundo término, 5y y 5y, entonces escribo 5y al cuadrado. Y hago las multiplicaciones. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, que es igual a 16. Y x a la 2, aquí pasa x a la 2. Menos, que el menos recuerden que es por fórmula. 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, que es 25, y cuadrado. Entonces la diferencia de cuadrados es esta de acá, que en su expansión la tendríamos así, 4x más y multiplicado por 4x más 5y multiplicado por 4x menos 5y. Bueno, y aquí vamos a hacer el caso al contrario. Aquí en este caso nos dan los factores y nosotros llegamos a la diferencia de los cuadrados. Acá vamos a partir de la diferencia de los cuadrados y vamos a llegar a los dos factores. Entonces sacamos la raíz cuadrada del primer término, 81. La raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué 9? Porque 9 por 9, 81. Y la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces hago dos factores, uno que contiene la suma y otro que contiene la resta. Y acá en el primer término escribo la raíz cuadrada del primer término de acá. Luego la raíz cuadrada de este segundo término. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6. La escribo en los dos paréntesis. La raíz cuadrada de y a la 2 es y. Y entonces así yo formo los dos factores, 9x más 6y por 9x menos 6y. Bueno, esta fórmula de la C y de la D se llama la diferencia de cuadrados, que también está en la teoría que nosotros vimos. Ahora en esta pregunta número 5, lo que encontramos es una aplicación de la forma a más b todo a la 3. Entonces, si analizamos esta forma, esto aquí tiene el primer término que es a y el segundo término que es b. O sea que estos dos son un binomio. La operación que los está uniendo es la suma. Entonces tenemos la suma de un binomio elevado al exponente 3 o elevado al cubo. Entonces generalmente uno por leer rápido simplemente dice a más b al cubo para evitarse tanta palabra. Entonces la fórmula de a más b al cubo es igual al primer término elevado a la 3 más 3 veces el primer término elevado a la 2 multiplicado por el segundo término. Ahora hacemos al contrario, más 3 veces el primer término solito multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, el cubo del segundo término, que es n, o sea que aquí nos queda n a la 3. Bueno, entonces vamos a observar unas características que tiene esta expansión. Primero que todo, el primer término y el último término son cubos perfectos.
Cubos perfectos quiere decir que están elevados al cubo o están elevados a la 3. Bueno, los términos de la mitad tienen el mismo coeficiente o el mismo número. El coeficiente o número aquí es 3 y aquí también es 3. El polinomio en M está organizado de forma decreciente o descendente. Entonces aquí tenemos M a la 3, M a la 2, M a la 1 y aquí ya no hay M. Y para el término del segundo está organizado de forma creciente o aumentando. Entonces aquí no hay N. Aquí está N a la 1, aquí está N a la 2 y acá está N a la 3. Aquí cuando estamos en este de acá, que tenemos solamente los dos términos elevados a la 2, que se llama binomio, pues tenemos las mismas características. El primer término elevado al cuadrado y el último término también está elevado al cuadrado. Y aquí solamente tenemos dos veces el producto de los dos números y ya. Pero en este que tiene expansión 3, entonces aquí tendríamos 3 veces, que es el valor de acá del exponente, y tendríamos las multiplicaciones de los dos términos. Bueno, entonces ahora esta fórmula que se llama m más n a la 3, o es lo mismo que yo tener a más b al cubo, entonces la voy a aplicar acá. Pero acá ya tengo valores diferentes. Ya tengo que el primer término me correspondería a 2m. El segundo término me correspondería a 2n. Y el exponente es 3. O sea que estamos en la fórmula de un binomio elevado al cubo. Entonces dice aquí, el primero elévelo a la 3. Entonces yo lo escribo entre paréntesis, 2m a la 3. ¿Cuánto es 2m a la 3? Es multiplicar este 2 3 veces. Entonces yo empiezo a multiplicar 2, lo multiplico por 2, da 4. Y lo multiplico por 2, da 8. Por eso acá yo escribo 8m a la 3. Bueno, paso. Más, porque paso siempre con este número, con el primer signo que veo acá. Además, como aquí es positivo, todos los demás siguen siendo positivos. Entonces me queda 3 veces el primer término elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término. El primer término es 2m, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el segundo término que es 2n. Entonces, lo primero que se hace en este pedacito es elevar al cuadrado. Siempre se hacen primero los exponentes según la jerarquía de las operaciones. Entonces, ustedes van a hacer aquí 2, lo elevo a la 2, es 2 por 2, 4. 4 lo multiplico por 3, es 12. Y 12 lo multiplico por 2, es 24. Por eso escribo aquí 24. La m está al cuadrado, la dejo al cuadrado. La n está solita, acá la dejo solita. Y paso al segundo término. Al tercer término. En el tercer término acá es 3 multiplicado por m y multiplicado por n al cuadrado. Entonces acá le voy a escribir su respectivo cuadrado. Entonces sería así. Sería así. Hacemos siempre primero los cuadrados. Entonces 2 lo elevo al cuadrado, este 2 lo elevo al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Bueno, ese 4 lo multiplico por este 2, sería 4 por 2, 8. Y 8 lo multiplico por este 3, sería 8 por 3, 24, que lo escribo aquí. La m está aquí solita, aquí la escribo solita. Y la n está elevado al cuadrado, aquí la escribo al cuadrado. Sigo, más el segundo término elevado al cubo, pero el segundo término es 2n, entonces aquí lo tengo escrito 2n y lo elevo al cubo. 2n elevado al cubo quiere decir que el 2 lo tengo que multiplicar 3 veces. Entonces 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y el n a la 3 me queda acá n a la 3. Aquí en esta partecita, entonces nosotros lo leemos
así. 2m más 2n elevado al cubo es igual a 8 al cubo más 24m al cuadrado n más 24m por n al cuadrado más 8 elevado al cubo. Bueno, entonces con esta actividad nosotros ya hemos repasado lo que es productos notables. Productos notables, claro que hay muchas más fórmulas, inclusive nos sirven también para apoyarnos en factorización, que es el caso que les voy a exponer en la próxima clase. Vamos a empezar ya con unos casitos de factorización. Entonces yo espero que todos ustedes tengan muy bien corregido este taller, la solución de esta actividad, de este taller, y estoy pendiente que ustedes lo corrijan muy bien y me lo envíen, por favor, para poder completar las notas. Les agradezco mucho la atención y que tengan buen día.